hemos hecho congresos de adoración por muchos años, pero después de un descanso que nos tomamos, yo sentía que el Señor me estaba inquietando al respecto de cómo realmente aportar para que las personas se enfoquen en su vida espiritual, en edificar su vida espiritual personal. Siento que mucho de lo que está pasando en Latinoamérica enfoca a las personas en venir a recibir en un congreso, y yo soy de las personas que puede testificar que hay congresos que me han marcado la vida, pero la realidad es que me parece que en Latinoamérica hemos enfocado mucho a las personas hacia venir a depender de recibir algo muy especial para seguir viviendo el resto del año. Y eso produce también que, en el caso de muchos jóvenes, también se ve que van a los conciertos y esperan por lo que sienten y se experimenta en un concierto, que Dios se haga más real para ellos. He llegado a la conclusión de que muchos de nosotros estamos adorando la emoción en vez de a Dios. Si sentimos a Dios, nos sentimos bien. Si no sentimos a Dios, sentimos que estamos mal o que Dios no quiere tener que ver nada con nosotros. Y todas esas, yo diría que son, si lo puedo decir, disfunciones de una espiritualidad correcta y una espiritualidad bíblica. Y eso ha producido que comience a buscar al Señor, y que en esa búsqueda me encuentre con un concepto que es devoción. Es una palabra que no se usó por mucho tiempo, se usó en círculos muy religiosos, pero cuando yo entro al texto bíblico, encuentro en el caso de Pedro y Jesús, y cómo Jesús restaura a Pedro. Descubro en el caso de Pedro que lo que Jesús le llama a Pedro a redescubrir o a darse cuenta es que Pedro no amaba a Jesús como debería de amarlo. Y cuando estoy leyendo, por ejemplo, una versión de la Biblia que se llama amplificada, me doy cuenta que cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas?, la palabra griega ágape quiere decir amar con devoción. Y entonces eso me hizo despertar, espérate, ¿cómo amar con devoción? Y luego añade amar con voluntad y con intelecto, amar a nivel sacrificial, como solo a Dios se le puede amar. Entonces las respuestas de Pedro eran: sí, Señor, te quiero. El griego te fileo, o sea, te estimo como un amigo. Entonces las dos veces que Jesús le pregunta a Pedro lo mismo, se da la dinámica, hasta que Jesús al final le dice: Pedro, entonces tú solo me quieres. Y Pedro, entristecido, admite finalmente: sí, Señor, yo solamente te quiero. Y ese cuadro me enseña a mí que para que Pedro fuera restaurado, Pedro necesitaba darse cuenta que él estaba en una gran necesidad de aceptar que ese vínculo con Jesús se había perdido. Y es entonces que me voy a buscar qué quiere decir devoción. Devoción quiere decir prontitud con que uno está dispuesto a honrar a Dios y a hacer su santa voluntad. Y me doy cuenta que lo que a Pedro le faltaba era esa prontitud. Es un estado del corazón que te empuja a hacer la voluntad de Dios cuando Dios te lo muestra. Es un estado del corazón saludable. También quiere decir tener un vínculo con Jesús tan fuerte que lo que Él te pida, por la gracia del Espíritu Santo, tú lo haces. Y lo último que encontré es que devoción quiere decir práctica piadosa, no obligatoria. Algo que tiene que nacer del corazón, pero que te produce no un sentimiento rico de estar con Dios, sino que se traduce en todos los días comenzar a hacer prácticas que fortalecen tu vínculo con Jesús. Tu vínculo con Jesús no resulta de que ores o de que ayunes, pero sí se fortalece a través de la oración y el ayuno. Y terminando de contestar tu pregunta, yo me di cuenta que yo venía de un trasfondo muy legalista, en donde para estar bien con Dios había que orar, había que ayunar, había que ir a la iglesia, y si no ibas a hacer estas cosas estabas mal. Dios me liberó de ese trasfondo, y yo entendí en esos años que todo eso ha de nacer del corazón, pero porque nazca del corazón no significa que no vaya a costar. Significa que para mantener tu vínculo con Jesús tú tienes que levantarte del sillón, tienes que levantarte en la mañana, tienes que irte a abrir la Biblia otra vez aunque no sientas ganas, y tienes que
tienes que vivir en esa tensión entre saber que es la gracia de Dios la que te conecta con Jesús, pero también que es tu humanidad tiene que someterse para buscar a Dios. Y ahí encontré una clave para mi vida. Hemos armado el Congreso de Devoción porque creemos que Latinoamérica necesita volver a las disciplinas espirituales, pero no bajo la lupa o la luz torcida del legalismo. Hazlo porque si no te vas al infierno, hazlo porque Dios si no se va a enojar contigo, sino hazlo porque tú quieres tener un vínculo con Jesús, porque tú amas a Jesús y necesitas amarlo mejor, amarlo más, y para que eso pase, tú tienes que prestarle a Dios algunas herramientas para que el Espíritu Santo te lleve a donde tú lo ames con todo tu ser. Y esas son disciplinas espirituales. Y acabamos de terminar devoción. Yo quiero dejar que Gloriana te cuente algo de lo que fue la conferencia. Tuvimos devoción en Bogotá, en la iglesia, el lugar de su presencia. La idea de los congresos de devoción no es armarlo solamente como ministerio de Danilo Montero y Sígueme, sino trabajar con la iglesia local. Entonces estamos llevando este congreso a diferentes países con una iglesia que guste de la visión del congreso y lo adopte. Entonces es un trabajo que comienza durante casi 6 meses antes a trabajar en presupuestos con la iglesia, en organización. Los invitados, por ejemplo, los propone Danilo porque los ha conocido invitados que vienen desde diferentes países en Estados Unidos y Latinoamérica y aún Brasil. Tuvimos a Aline Barros de Brasil ministrando, enseñando, gente que es apasionada y que conocemos gente con una devoción por Dios digna de imitar. Entonces, en este trabajo en equipo, pues nace lo que es el Congreso, que primero beneficia a la iglesia local y el país. Esa es la meta que tenemos como Congreso. Y bueno, vamos a ver, ya nos han escrito de otros lugares de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de Estados Unidos, que quieren hacer este Congreso y nuestra idea es llevarlo a diferentes lugares. Amén. Dios mediante estaremos aquí en Venezuela también. Hace una semana estuve en un congreso de mujeres en Miami, se llama Redoma, y me encontré con una compañera de colegio que ahora es cristiana, y ella me abraza y me dijo, gracias por compartir el mensaje conmigo, pero estábamos muy pequeñas. Yo le contaba a Danilo que yo tenía por ahí unos 9, 10 años. Yo conocí del Señor más o menos a esa edad, entre los 8 y recuerdo que acepté al Señor a los 10, pero yo entendía claramente el mensaje. Entonces, mi método de evangelización era pasarle papelitos a algunas amigas que ya yo venía orando por ellas y le decía, te espero en el recreo porque te voy a evangelizar. O sea, era muy noble, era muy ingenuo, pero era efectivo, porque ella me escribió hace 2 días antes de venir a Venezuela y me dijo, yo me acuerdo que estaba en 5º grado, que tú me llevaste en el recreo, yo tenía un lugar donde me sentaba con ciertas amigas y tú me compartiste del mensaje del evangelio. Y yo recuerdo que yo lo entendí y le dije a mi mamá. Y desde ahí esa semilla quedó en mi corazón. Y ahora grande pude conocer de Dios y ya lo entiendo y ahora sí le sirvo en una iglesia. Entonces, para mí, yo estaba pensando justo en estos días, que atrevido a veces es uno cuando uno conoce este gran tesoro. Yo creo que esto no debe dejar de ser así. Uno debe saber qué es lo que uno tiene y uno tiene un gran tesoro que hay que compartirlo. La estrategia, esa es la forma loca, que a veces decimos, no, eso no iba a funcionar ahora y seguro que ahora no me funciona. Pero en una niña de 10 años que tenía un hambre por compartir de Dios, por dar a conocer a ese Jesús que yo había conocido, eso fue lo que a mí me impulsó a hablarle a cada una. Me propuse la meta, éramos 36 alumnas y yo recuerdo que iba de como de 3 en 3 iba compartiendo el mensaje y me parece que eso fue algo que dio fruto y que en su momento ahora yo digo, ¡ay, qué loca! ¿Cómo hice eso? Pero mira, Dios es el que hace crecer la semilla. Tengo un amigo que levanta fondos y traduce la Biblia a un idioma donde es prohibida y las imprime y luego recluta amigos y cruza las fronteras de ese país orando que no lo capturen y arriesga la vida todos los años, varias veces al año para hacerlo. Está viendo crecer una iglesia autóctona en ese país, secreta, en donde él alimenta pastores y líderes y a los creyentes llevándoles la Biblia.
eso es algo de lo más loco que yo haya escuchado. Él sabe que se las juega todas por todas. Es un muchacho muy joven, debe tener ahorita como 35 años tal vez, o por ahí, 30 años tal vez. Sueña con casarse y tiene una novia preciosa, por cierto, tiene una novia muy linda, pero está arriesgando la vida todos los años. Y me inspira, me reta, a veces me hace llorar porque ama a Jesús de una forma tan intensa, tan loca, y es un ejemplo para mí. Yo creo que seguirlo hasta el fin, no quiero definir, porque él es el que tiene que definirme a mí cómo, pero seguirlo hasta el fin. Yo creo hace 20 años yo retomé mi fe, o más de 20 años retomé mi fe y armé un grupo y comenzamos a viajar y aunque eso le pueda parecer a algunas personas medio sofisticado, algunos nos han dicho que somos parte del jet set cristiano y tal, porque vamos a conciertos y todo eso, pero en realidad es maravilloso, pero es duro, ha sido difícil, ha sido arrancar de cero. Eso fue muy loco. Tuve el fundador de ese grupo, el cofundador de ese grupo, 5 años después renunció y me dejó todo a mí, me dijo, no, esto no deja. Mis papás me dijeron, esto no te va a dejar nada, termina tu carrera, ponte un negocio y olvídate de eso. Y yo sabía que era algo loco, pero decidí hacerlo y decidí creerle al Señor y ha sido maravillosa la aventura.